en la hermosa y también ardiente isla del encanto, donde el Caribe canta incluso en medio de las heridas, donde las calles aprendieron a sobrevivir antes que a sanar, y donde el ruido muchas veces escondía silencios profundos. Existió un hombre cuya energía parecía caminar siempre al borde del caos. Polaco. Mientras otros artistas construían imágenes calculadas, mientras otros medían cada palabra, mientras muchos intentaban verse perfectos frente al mundo, Polaco apareció como una tormenta sin domesticar. Crudo, impulsivo, intenso, como si llevara dentro del pecho una guerra que nunca terminaba realmente. Y quizá por eso tantas personas conectaron con él, porque no transmitía perfección, transmitía humanidad desbordada. La sensación de un hombre peleando constantemente consigo mismo, mientras intentaba sobrevivir al ruido del mundo exterior. Y ahí comienza realmente esta historia, no en las tiraderas, no en la fama, no en el reggaetón, sino en la psicología del hombre que vive desde la intensidad. Porque existen personas que nacen con una sensibilidad tan fuerte que si no aprenden a dominarla, la vida termina dominándolos a ellos. Y Polaco parecía representar exactamente eso. El alma emocional atrapada dentro de un entorno donde sentir demasiado era peligroso. Porque en muchos lugares del mundo, sobre todo en la calle, a los hombres se les enseña a resistir antes que a comprenderse. Aprenden a defenderse antes que a sanar. Aprenden a endurecerse antes que a expresarse. Y poco a poco, el corazón comienza a esconderse detrás de máscaras. Máscaras de dureza, máscaras de agresividad, máscaras de ego. Pero el alma humana nunca deja realmente de sentir, solo aprende a ocultarlo mejor. Y ahí entra el primer símbolo profundo de esta historia, la intensidad emocional. Porque la intensidad puede convertirse en dos cosas completamente distintas: destrucción o arte. Y muchos artistas sobreviven precisamente porque convierten heridas internas en expresión. La música se vuelve desahogo, la escritura se vuelve liberación, la agresividad se vuelve identidad. Pero el problema aparece cuando el hombre nunca aprende a ordenar lo que siente. Entonces la emoción deja de ser energía creadora y comienza lentamente a convertirse en caos interno. Y eso genera una vida llena de extremos, momentos de euforia, momentos de rabia, momentos de vacío, momentos de autodestrucción, como olas emocionales golpeando constantemente la mente. Y quizá por eso Polaco se sentía tan auténtico, porque no parecía esconder el caos interno, parecía cargarlo públicamente. Y eso conecta profundamente con muchas personas, porque millones de hombres viven exactamente igual, aunque nunca lo admitan. Por fuera aparentan dureza, pero por dentro sienten guerra constante. Y ahí entra otra dimensión psicológica aún más profunda, la herida de identidad. Porque muchos hombres no saben realmente quiénes son, sin el personaje que construyeron para sobrevivir. Entonces crean versiones exageradas de sí mismos, más agresivas, más frías, más impulsivas. Pero mientras más alimentan esa máscara, más se alejan de su verdadera esencia. La psicología profunda lo llama fragmentación, cuando el individuo deja de vivir conectado consigo mismo y comienza a actuar desde personajes emocionales. Y eso destruye lentamente la paz interior, porque el alma humana necesita coherencia para sentirse completa. Necesita verdad, pero el personaje vive de reacción. Y el hombre que vive reaccionando constantemente termina agotado espiritualmente. Ahora entiende esto profundamente. Muchos hombres agresivos en realidad son hombres heridos, porque la rabia muchas veces no nace del odio, nace del dolor no procesado, del abandono, de la humillación, del miedo, de sentirse insuficiente. Pero como nunca aprendieron a expresar vulnerabilidad, la emoción termina saliendo como agresividad, y eso crea ciclos de conflicto eternos. Por eso las tiraderas dentro del reggaetón muchas veces parecían más que música. Parecían explosiones emocionales, egos chocando, sombras enfrentándose, hombres intentando demostrar valor frente al mundo. Pero detrás de toda esa energía, seguían existiendo seres humanos buscando algo profundamente simple: sentirse vistos. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque debajo del personaje callejero, muchas veces
todavía existe un niño emocionalmente herido intentando protegerse. Y quizá por eso la energía de Polaco se sentía tan intensa, porque parecía vivir constantemente entre orgullo y dolor fuerza y vacío ego y sensibilidad. Y esa dualidad crea desgaste interno, porque ningún ser humano puede vivir eternamente en guerra emocional sin romperse por dentro. Por eso llega un momento donde incluso el caos comienza a cansar, el ruido agota, la pelea agota, el ego agota, y ahí aparece algo extremadamente importante: la necesidad de paz. Pero la paz no llega solamente porque sí. Primero el hombre tiene que confrontar aquello que lleva dentro, y eso requiere valentía real, porque enfrentar tu propia sombra es una de las experiencias más difíciles que existen. La sombra representa todo aquello que escondes incluso de ti mismo: la rabia reprimida, la inseguridad, el miedo, la tristeza. Y mientras más intentas huir de ella, más controla tu vida desde abajo. Por eso muchos hombres viven reaccionando sin entender realmente por qué. Porque aquello que no haces consciente termina dirigiendo tu comportamiento inconscientemente. Ahora entra otra capa todavía más profunda: la soledad emocional masculina. Porque muchos hombres crecieron rodeados de personas, pero completamente desconectados emocionalmente. Nunca aprendieron a hablar de lo que sienten. Nunca aprendieron a pedir ayuda. Nunca aprendieron a bajar la armadura. Entonces convierten el dolor en personaje. Y mientras el personaje recibe atención, el ser humano real continúa sintiéndose vacío. Por eso algunos artistas parecen vivir acelerados constantemente, como si quedarse quietos fuera peligroso. Porque cuando finalmente llega el silencio, también llegan los pensamientos reprimidos, y ahí muchos colapsan internamente, porque el ruido servía como anestesia, y eso le pasa a millones de personas. No necesariamente artistas, hombres comunes, padres, jóvenes, personas aparentemente fuertes, todos peleando silenciosamente guerras internas que casi nadie ve. Y quizá por eso historias como la de Polaco conectan tanto, porque representan algo profundamente humano. El hombre intentando sobrevivir emocionalmente en un mundo que le enseñó a reprimir todo lo que sentía. Ahora entiende esto con claridad: la verdadera fuerza no es nunca romperse. La verdadera fuerza es reconstruirte conscientemente después de haberte roto. Y eso requiere algo extremadamente raro en este mundo: honestidad interna. La capacidad de sentarte frente a ti mismo, sin máscaras, sin personajes, sin ego, y reconocer tu propia oscuridad. Porque el hombre que reconoce su caos conscientemente comienza lentamente a dejar de ser controlado por él. Eso es integración, no destruir la sombra, aprender a iluminarla. Porque el fuego que destruye es el mismo fuego que puede darte conciencia. Solo depende de cómo lo uses. Y quizá ahí está el verdadero símbolo detrás de Polaco. No el hombre perfecto, no el héroe limpio, sino el ser humano enfrentando públicamente sus contradicciones internas. El hombre que convirtió caos en expresión, la sombra buscando luz. Y tal vez por eso todavía resuena en tantas personas. Porque todos los seres humanos tienen una batalla invisible entre orden y caos, ego y alma, máscara y verdad. Y mientras esa guerra exista, historias como estas seguirán teniendo poder. Porque al final, la verdadera victoria nunca fue destruir al rival. La verdadera victoria siempre fue conquistar la guerra interna. Y quizá el alma humana jamás encontrará verdadera paz hasta que deje de pelear eternamente contra sí misma. Y quizá ahí es donde la historia de Polaco comienza a revelar algo todavía más profundo sobre la naturaleza humana. Porque muchas veces, el hombre que más ruido hace por fuera es el que más silencio tiene por dentro. Y ese silencio puede volverse peligroso. Porque cuando una persona pasa demasiados años desconectada emocionalmente de sí misma, empieza lentamente a fragmentarse. La mente va por un lado, el personaje por otro, el alma por otro completamente distinto. Y entonces aparece la sensación de vacío. Ese vacío extraño que muchas personas sienten incluso cuando aparentemente tienen éxito. Porque el éxito externo jamás garantiza integración interna. Y eso el mundo moderno todavía no lo entiende. Vivimos en una cultura obsesionada con aparentar fuerza,
Pero muy pocas personas saben realmente sostenerse espiritualmente cuando están solas. Y ahí es donde muchos hombres comienzan a derrumbarse silenciosamente. Porque el personaje puede resistir frente al público, pero el alma siempre dice la verdad en privado. Por eso tantos artistas viven entre extremos emocionales, momentos de euforía absoluta, seguidos por momentos de vacío profundo. Porque la atención externa funciona como una droga psicológica. Por unos instantes, el aplauso llena el vacío, pero cuando el ruido desaparece, la herida sigue ahí. Y entonces el hombre vuelve a correr. Más fama, más ego, más excesos, más ruido. Como si intentara escapar constantemente de algo invisible. Pero el problema de escapar de ti mismo es que siempre llegas contigo a todas partes. Y quizá por eso tantas historias dentro del género urbano están llenas de caos emocional. Porque muchos hombres crecieron sobreviviendo, no comprendiendo sus emociones. Aprendieron a defender territorio, aprendieron a imponerse, aprendieron a competir, pero nunca les enseñaron a sanar. Y el hombre que nunca aprende a sanar termina viviendo desde heridas abiertas. Por eso algunos reaccionan con tanta intensidad, porque no están reaccionando solamente al presente. Amén a Shalom. Bienvenidos al Dojo Místico.